Esta ponencia se denomina Incidencia del sector informal en el Producto Interno Bruto, PIB, desde la perspectiva de la base 2013, caso Guatemala. Y a partir de ese momento damos la bienvenida a nuestro primer ponente internacional, el maestro Warner Ricardo Meneses Paz. Buenos días, me da gusto estar compartiendo con nuestros homólogos de El Salvador. Yo cada vez que he ido a El Salvador me siento como que estuviera en Guatemala, me siento muy cómodo, muy contento. La verdad es que hay lugares preciosos en El Salvador que vale la pena visitar y somos pueblos hermanos. Cuando me hablaron de esta actividad, pues no dudé en aceptar, porque yo sé que ustedes, al igual que nosotros, pues estamos en un trabajo académico y el compartir conocimientos, experiencias, enriquece el conocimiento. Y pues tal vez se sientan ustedes como que están en clase. Yo cada vez que dicto alguna conferencia, las personas se sienten como que estuvieran en clase. Hoy que estoy en una universidad, pues va a ser más familiar. Y entonces me gusta empezar las clases siempre con algún meme o algo del acontecer. Entonces por ahí encontré que me llamó la atención, porque eso es lo que buscamos los economistas, el equilibrio. Sin embargo, hay quienes pues lo hacen desde el punto de vista espiritual y nosotros pues lo encontramos con la interacción entre oferta y demanda. Así es de que tengan por ahí algún mensaje, que nosotros los economistas siempre buscamos el equilibrio. También quiero empezar con esta frase. Y para ir aterrizando sobre el tema que quiero compartir con ustedes esta mañana. Voy a ir de lo general, hablar del desempleo, hablar del mercado informal, y luego voy a ir aterrizando en el tema de hoy, que es el Producto Interno Bruto de la base 2013. En el caso de nuestro país, El Salvador tiene características muy similares al nuestro. El 71.1% de la población está ocupada en el sector informal y el 28.9% en el sector formal. El 20.4% de la producción proviene del sector informal y el 79.6% proviene del sector formal. Estamos diciendo entonces que el sector informal, que es donde está ocupada la mayor parte de la población, genera bienes y servicios con poco valor agregado, porque la mayor parte del PIB de nuestro país, que proviene de un alto porcentaje de la población ocupada, es bajo. El 20% de la producción nacional proviene del 71% de la población que está en el sector informal. Por lo tanto, hace falta generar bienes y servicios con más valor agregado. Y el sector informal, como lo dice la literatura económica, pues en muchos casos es economía de subsistencia. Entonces, vemos que este sector genera bienes y servicios con bajo valor agregado. Al final del día, el Producto Interno Bruto, el PIB, es la sumatoria de valores agregados. Poco a poco voy explicando algunos conceptos macroeconómicos para que vayamos entendiendo este tema. Este es el tema. ¿Por qué base 2013? El PIB de cada país, en el caso de Guatemala, pues tiene un año base. Es un método establecido por Naciones Unidas mediante un manual que se llama Sistema de Cuentas Nacionales, SCN. Y en Guatemala han habido 3 cambios de año base. Primero estuvo el año 58 como año base. Ese tardó hasta el año 2001. Luego el 2001 se implementó y el año 2003 es la base del PIB que está vigente. Quiere decir que a la producción del año 2023, del año 2022, se le ponen los precios del año 2013. Entonces lo que se hace es quitarle el efecto de inflación y ver cuánto es lo que realmente ha crecido la producción. Por ejemplo, a la producción 2022 se le ponen los precios del año 2013 y a la producción del año 2023 también se le ponen los precios del año 2013. Entonces, al comparar esos datos con precios del mismo año, pues se está quitando el efecto inflacionario y se está observando cuánto es lo que realmente ha crecido la producción. Por eso es de que yo me enfoqué en mencionar la base 2013. En virtud de que en Guatemala, cuando analizamos el tema que se iba a compartir con ustedes, sí me pidieron que fuera muy claro en explicar la base 2013,
para que no se viera pues algo tan lejano. Hablar del año hace 10 años, la situación ha cambiado bastante, la economía es muy dinámica y con la pandemia pues todo cambió, muchos paradigmas económicos cambiaron. Entonces quiero hacer esta aclaración y por ello es la base 2013 que es el que se usa en nuestro país. Me gusta siempre hacer referencia a algunos conceptos generales. Y tenemos las definiciones de la economía informal. Como dije hace un momento, algunos autores le llaman economía de subsistencia. Y la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, define como economía informal a las actividades económicas desarrolladas por trabajadores y unidades económicas que en la legislación o en la práctica están insuficientemente cubiertas por sistemas formales o no lo están en absoluto. Eso no abarca actividades ilícitas. Las actividades ilícitas que todos conocemos, el secuestro, robos, etcétera, etcétera, pues eso no es una actividad. Entonces, genera valor agregado, por supuesto. Después voy a hablar qué es el valor agregado, porque estas personas pues consumen. Entonces, pues ellos contribuyen a que la economía produzca. Sin embargo, no son actividades consideradas como el sector informal. Empresa o negocio del sector informal son privadas, pequeñas, no constituidas, que realizan actividades no agrícolas. Porque, digamos, cuando hablamos de actividades agrícolas, si bien es cierto, también puede considerarse como el sector informal, pues la actividad agrícola en el caso de nuestro país es una actividad que genera mucha ocupación. Entonces, dentro de este análisis no se toma la actividad agrícola como parte del sector informal. Y atendiendo también a esta definición de la OIT, son empresas pequeñas, 1, 3, 4 personas, hasta 6 máximo, que realizan actividades no agrícolas. Trabajadores por cuenta propia, el sector informal, trabajando por su cuenta o con uno o más socios en empresas o negocios del sector informal, tienen el tipo de empleo definido como empleo independiente y no han contratado a ningún empleado de manera continua para que trabaje para ellos durante el periodo de referencia. Esto es una definición de la OIT del año 2001. En el sector informal, pues, hay empresarios, hay personas que acumulan mucho dinero, que tienen bastantes ganancias, y ellos están dentro del sector informal. Yo tengo un vecino que él tiene un negocio en la terminal, es como decir la tiendona en El Salvador. Pues me decía un día, yo tengo más ingresos que un trabajador, que un profesional universitario, y yo soy informal. Entonces, no precisamente el sector informal va a ser siempre una economía de subsistencia, pero en términos generales sí se considera como economía de subsistencia, y el trabajador informal, por lo regular, trabaja por su cuenta. Pues ya con estas definiciones muy generales, principalmente de la Organización Internacional del Trabajo, pues vamos a ver algunos componentes del sector informal. Empleadores, empleados y obreros de empresas de menos de 6 personas. De acuerdo con la legislación guatemalteca, pues ya cuando tienen más de esta cantidad de empleados, pues ya tienen la obligación de constituirse como empresa. Y ahí está el Ministerio de Trabajo, y está la SAT cuando ven empresas con más de 7 o más trabajadores. Trabajadores por cuenta propia o autónoma, excluyendo profesionales y técnicos. Recordemos de que una de las características del sector informal es de que no contribuyen pagando impuestos y tampoco contribuyen al seguro social. En el caso de Guatemala, el seguro social pues es el IX, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En el caso de los profesionales, pensemos en un médico, pues él genera valor agregado, él factura y por lo tanto no es considerado como un empleo informal. Todos los familiares no remunerados y los ocupados en servicio doméstico, estos son parte del sector informal. Enfoques. Existen algunas escuelas de pensamiento que dan alguna explicación y tienen alguna teoría sobre el sector informal. Nosotros los economistas en nuestra formación tenemos cursos de doctrinas económicas, toda la filosofía y toda la literatura de los pensadores económicos.
económicos. Entonces, siempre en los trabajos, en las ponencias, nos gusta poner algunas escuelas o algunas corrientes de pensamiento para sustentar siempre nuestros argumentos, nuestras ponencias. Esta escuela dualista dice que la informalidad se comprende como una herramienta que proporciona ingresos a los pobres de un mercado laboral. La escuela estructuralista, que es la escuela de la CEPAL, indica de que considera como sector informal es una característica del desarrollo capitalista. Recordemos de que la CEPAL es una dependencia de Naciones Unidas y todo el pensamiento de esta institución está considerado como la escuela estructuralista. Luego la escuela institucionalista dice que son los microempresarios que tratan de evitar los costos y las obligaciones del registro formal. Y este pensamiento identifica como la principal causa de la informalidad a los sistemas legales con excesiva burocracia y tramitología. Y creo que es uno de los motivos por los que muchas empresas pequeñas, informales, no pasan a la formalidad, porque existen muchos trámites, gestiones legales que requieren tiempo y muchas veces pues, no se dispone de para hacer las operaciones, todas las transacciones que requiere el Estado para volverse formal. La escuela legalista o institucionalista también explica que la economía informal se da por la racionalidad costo-beneficio de los empresarios informales, quienes deciden voluntariamente por escape ser parte de la informalidad para evitar regulaciones. Causas. ¿Qué es lo que ocasiona que exista el mercado informal? Primero, las restricciones. Las unidades productivas se enfrentan a restricciones para obtener recursos productivos. Y luego, las unidades informales que sí tienen acceso a los recursos productivos no pueden financiar los costos de transacción impuestos por las regulaciones legales y administrativas, entiéndase un banco. Muchas veces existen muchos requerimientos para poder hacer un préstamo, entonces implicaría volverse formal y eso implicaría pues unos trámites, en fin. Unidades que aún pudiendo financiar el costo de la legalidad optan por actuar al margen de ella para obtener ventajas sobre sus competidores que respetan la ley. Son los motivos por los que algunas empresas todavía permanecen en la informalidad. Efectos. El efecto inmediato es el fisco, se ve afectado por la baja en los ingresos tributarios, luego escasa cobertura en la seguridad social. En nuestro país aproximadamente de la población económicamente activa, es decir, de las personas que están entre 15 y 65 años, que están en edad de trabajar, el Seguro Social tiene una cobertura de 13%. Es muy escasa la cobertura sobre esta población. Escaso acceso al crédito bancario y mayores dificultades para gestiones institucionales. El no tener personería jurídica pues limita muchas gestiones que podrían hacer empresas pequeñas o informales que tienen la capacidad de hacer las gestiones, pero por lo mismo de no querer pasar a la formalidad, pues tienen muchas dificultades. Metodologías para medir el sector informal. En nuestro país se han hecho encuestas del sector informal a través de la encuesta nacional de empleo e ingresos que las realiza el Instituto Nacional de Estadística. Entonces ellos proponen metodologías para calcular el sector informal. La primera es a través de encuestas de empleo, por medio de entrevistas a trabajadores y la selección de características clave como el tamaño del negocio, profesionalización, tipo de ocupación, entre otros. Y luego, con base a la demanda de dinero, toma algunos rasgos de la economía informal como el ingreso. Sabemos nosotros de que hablar de pobreza de acuerdo con los estándares internacionales, pues están las personas que devengan menos de $2 al día y extrema pobreza que devengan menos de $1 al día. Entonces, en función de eso, pues se puede también establecer una metodología de quienes están dentro del sector informal. En el caso de nuestro país, el sector informal, de acuerdo con el INE, con base a la encuesta que mencioné hace un momento en el IFAM,
dice de que el 71.1% de la población ocupada está dentro del sector informal y el 28.9% está dentro del sector informal. La mayor parte de la población está dentro del sector informal. Como lo dije al inicio, generan bienes y servicios con poco valor agregado. Entonces, aunque aquí está la mayor parte de la población ocupada, generan bienes y servicios que no son altos en valor agregado y que por lo tanto no pueden ser competitivos, son solo de subsistencia. Para estar en la economía formal, pues están los requisitos que mencioné hace un momento, básicamente que paguen impuestos y que estén en el seguro social. También el INE dice de que en nuestro país la mayor parte de la población rural, el 39.6% del sector informal son hombres y el 21.7% son mujeres. Luego en el urbano metropolitano, aquí se refiere básicamente a la ciudad de Guatemala. En el sector informal está el 6% hombres y el 6.3% de mujeres. Aquí hay casi que son parejos. Y en el resto del sector urbano, estamos hablando de cabeceras departamentales, la mayor parte de población informal son hombres. En la agricultura, donde está la mayor parte de gente ocupada del sector informal, es una economía de subsistencia. Aquí tenemos a lo que se conoce como el campesino proletario. Es la persona del campo que va a las fincas a trabajar. Entonces ellos están dentro del sector informal y se les considera informal porque se les paga por día y por temporada. No es una manera permanente, sino que simplemente por una temporada. Luego está el comercio. En la industria también, en la industria manufacturera también se considera como parte del sector informal, porque hay empresas o hay personas que proveen alimentos a los trabajadores de las industrias. Entonces, básicamente por aquí se habla de personas del sector informal dentro de la industria. Porque al hablar de industria, pues nosotros nos imaginamos una fábrica, una planta, y los que están ahí pues son trabajadores que pagan impuestos y están cotizando el seguro social, por lo tanto no podrían ser informales. Entonces esto se refiere básicamente a las personas que les proveen o que les generan a las industrias. Pensemos a los trabajadores de las industrias, les generan algunos bienes, igual en el sector de la construcción, en profesionales, etcétera. Entonces ya con el tema del Producto Interno Bruto. Tenemos aquí el ciclo de la economía de Guatemala con la base 2013, que es la que está vigente, y tenemos aquí una fotografía del comportamiento de nuestra economía en los últimos 10 años. Las fases del ciclo económico pues son desaceleración, expansión, cima, valle, y en el valle de este ciclo económico ya está por debajo del eje. Por lo tanto, aquí estamos hablando de una recesión, que fue el año que empezó la pandemia, en el año 2020, en marzo del año 2020, que fue que oficialmente declarada la pandemia en Guatemala, y creo que en el resto de la región, vimos de que la economía tuvo una recesión, una caída fuerte, y ha sido la caída más fuerte que ha tenido nuestro país en los últimos 30 años. Sin embargo, pues por el año base que está vigente, pues puse aquí el año 2020, que es lo que más representativo de una caída económica. Luego, pues aquí está lo que los economistas le llamamos un efecto espejo, porque se traía una trayectoria de crecimiento que estaba dentro del promedio, esta caída del año 2020 y luego esta expansión para ya volver la economía a su ritmo promedio, que es del 3.6%. Entonces, a esta parte del ciclo económico, pues aquí le llamamos economistas un efecto espejo. Quiero decir que el PIB, el Producto Interno Bruto de un país, pues es la sumatoria de la producción de todos los bienes y servicios que produce un país durante un periodo que por lo regular es un año. El PIB también se considera como la sumatoria de valores agregados. En este caso, el ciclo de la economía de Guatemala
El promedio, como lo dije hace un momento, es 3.6%. Y este promedio de crecimiento está con relación a el PIB potencial. En Guatemala el PIB potencial es aproximadamente de 3.5%. Es decir, de que estando todos los factores de producción plenamente ocupados, en Guatemala lo que más podría crecer la economía es 3.5% en el año 2023, que es el PIB potencial, y esa es la proyección que ha tenido el Banco de Guatemala. Estamos por debajo del promedio para el año 2023 y las proyecciones del año 2024 pues estará apuntando a un 3.4. Seguimos por debajo del promedio. Las principales ramas de producción del PIB de Guatemala. De acuerdo con la metodología que utiliza el Banco de Guatemala, es el SCN, hay 17 ramas de actividad. La que tiene más ocupación es la agricultura. Sin embargo, es de las que genera menos valor agregado. Y aquí me quiero referir a que no es lo mismo estar ocupado que estar empleado. Como lo dije hace un momento, el empleado pues paga impuestos y está cotizando al seguro social, mientras que el ocupado pues simplemente tiene una paga por su trabajo en el día. Esa paga puede ser menos del salario mínimo. En nuestro país el salario mínimo está en 13, 14 dólares el día. En el caso de nuestro país, la principal rama de actividad, de acuerdo con las cifras del Banco de Guatemala, es el comercio. Aquí vemos en la estructura porcentual del año 2022, el comercio aporta un 18.3% al Producto Interno Bruto. Luego está la industria y luego está la agricultura. Son las principales ramas de actividad. Tenemos el sector primario, la agricultura, el sector secundario, la industria, y el sector comercio y servicios, que está en el sector terciario. Esto es los sectores principales de la economía en Guatemala, y ahí están todas las ramas de actividad. La economía creció en el año 2022 4.1%. Y veníamos con lo que mencioné hace un rato, un efecto espejo, de crecer menos 1.8%, luego tuvo una expansión de 8%, y el año pasado fue 4.1%, este año 3.6%, ya estamos volviendo al promedio que ha tenido la inercia de crecimiento de la economía en nuestro país. Vemos aquí de que las actividades económicas que han crecido, o que crecieron más en el año 2022, está las actividades de alojamiento y servicio de comidas, hoteles y restaurantes. Tuvieron una tasa de crecimiento del 14.9%. Vemos una recuperación de este sector, creo que es el más significativo en términos de crecimiento en el año 2022. Sin embargo, por su aporte al PIB, no generó un crecimiento tan importante como lo hubiera generado el comercio o la industria, por su participación dentro del Producto Interno Bruto. Tenemos de que en este 4.1 de crecimiento en el año 2022, el impacto o la incidencia la tuvo principalmente el sector comercio, también estuvo la industria y el sector construcción. Han sido las ramas de actividad que han tenido un buen desempeño en el año 2022, y estos pues reflejan ya los últimos meses de la pandemia, cuando ya se ha declarado pues el uso el no usar todos los mascarilla y todas las cosas que utilizábamos dentro de la pandemia. Ya estábamos totalmente libres de la pandemia, aunque el Ministerio de Salud dice que no estamos totalmente libres, pero aquí ya estamos viendo en el año 2022, la última parte, que ya la economía pues está tomando su ritmo. Dentro de lo que se puede mencionar de la economía guatemalteca, pues las exportaciones en los años 2021-22 tuvieron un crecimiento importante. Este año pues se proyecta una caída en las exportaciones, y para el siguiente año pues tenemos un alza en las exportaciones. Entonces es algo muy fluctuante.
alzas y bajas muy fluctuantes en las exportaciones, y esto está relacionado directamente con el mercado internacional, la volatilidad que tienen los mercados internacionales, y Guatemala, que es un país que está enfocado en la producción de productos agrícolas de exportación, principalmente el café, banano, azúcar, cardamomo. Entonces, la volatilidad de los precios internacionales pues ha influido en la volatilidad de las exportaciones. Por el lado de las importaciones vemos un crecimiento importantísimo en el año 2021. Se dieron una política monetaria expansiva con todos los apoyos que estuvo dando el Estado a través del Ministerio de Finanzas y el Banco Central, con las transferencias que hizo a las familias del Estado, pues eso incidió en que tuvieran las importaciones un crecimiento importante. Luego pues han disminuido y ha vuelto al nivel promedio de los años anteriores las importaciones. Guatemala, me imagino, al igual que El Salvador, pues los principales productos que importa están derivados del petróleo, materias primas y bienes de capital. El crédito por parte de los bancos ha tenido un comportamiento alcista desde el año 2021, sin embargo, este año pues ya se empieza a ver un relajamiento en el crédito y que está volviendo a los niveles prepandemia. Algo de lo que en nuestro país, al igual que El Salvador, depende mucho son las remesas familiares. Y igual en la pandemia las remesas familiares tuvieron una expansión espectacular de casi el 35% de crecimiento. En Guatemala el nivel de remesas es tan importante que representa más o menos el 20% del Producto Interno Bruto. Es decir, que la economía de Guatemala en un 20% depende de las remesas. Y las remesas pues tienen un efecto multiplicador sobre la economía, porque las divisas, producto de exportaciones, pues muchas de ellas pues se quedan concentradas en algunas manos, otras pues retornan a bancos del exterior, mientras que las divisas, producto de remesas familiares, se quedan en Guatemala. La familia que recibe 300, 400, 500 dólares mensuales de remesa, pues lo utiliza para consumo, para construcción, educación, etcétera. Entonces eso sí tiene un efecto multiplicador en la economía. Y vemos de que en el año 2023 hay una desaceleración en las remesas y en el año 2024 pues sigue cayendo el ingreso de divisas por remesas. Esto no quiere decir de que contribuyan menos al PIB, siempre el 20% promedio del PIB pues depende de las remesas. Y como lo dije hace un momento, el PIB es la producción de bienes y servicios finales en un país durante un periodo que por lo regular es de un año. Es la sumatoria de valores agregados. Un valor agregado se puede definir como la remuneración a los factores de la producción, remuneración a los asalariados, ingresos mixtos y los ingresos netos a la producción. También el valor agregado es la diferencia entre la producción y el consumo intermedio. Al final del año, pues lo que hace el Banco Central es sumar los valores agregados, es decir, las remuneraciones a asalariados, las ganancias de las empresas, los ingresos mixtos, y eso es lo que se conoce como PIB, la sumatoria de valores agregados. Cuando el valor agregado al sector informal se define por este último método, que están las remuneraciones, se deben tener en cuenta las siguientes condiciones de la informalidad. Los ocupados de las empresas informales no están afiliados al Seguro Social, por lo cual las contribuciones sociales de los empleadores son igual a cero. Y las empresas del sector informal en su mayoría no pagan impuestos. Componentes que se excluyen. Ocupados de las empresas con tamaño superior o igual a 6 personas. Empleados privados de las empresas con tamaño no superior a 5, pero que tienen afiliados al IX. Empleados del sector gobierno, ellos no son parte del sector informal, profesionales independientes,
patronos de empresas con tamaño no superior a 5 ocupados, pero que tienen afiliación al ICS. Medición de la producción del sector informal, a partir del valor agregado y del coeficiente técnico del sector hogares. Una de las novedades de la base 2013 en el cálculo del PIB de nuestro país es de que ya estima el valor agregado que genera el sector informal dentro del PIB. Y entonces tiene una fórmula mediante un coeficiente. Y el coeficiente técnico de los hogares se expresa por una ecuación: consumo intermedio del sector hogares, valor bruto de la producción. Consumo intermedio del sector hogares dividido el valor bruto de la producción, se obtiene este coeficiente técnico del sector hogares. Yo recuerdo hace algunos años, para ilustrar un poco más el valor agregado y cómo el sector informal contribuye al crecimiento de la economía. Yo fui a la universidad y pues había un problema, recuerdo, y no hubieron clases, se suspendieron. Pero en la entrada a la universidad estaba un joven ilustrando zapatos. Yo me ilustré los zapatos y compré por ahí un par de dulces. Entonces llegaron unos estudiantes y me dijeron, hoy de balde vino a la universidad, me dijeron, ¿verdad? Entonces les dije, pues no vine de balde porque vine a generar valor agregado. ¿Cómo así? Sí, porque yo me estoy ilustrando los zapatos con una persona que es del sector informal. Pero esta persona, con lo que se le paga por ilustrar los zapatos, va a comprar pan, va a comprar tortillas, va a comprar algo de comer. Eso que él compra de comer, pensemos en el pan, lleva harina, lleva manteca, y esos productos como la harina y la manteca son hechas por industrias del sector formal. Estas industrias del sector formal van a generar valor agregado porque tienen empleados, porque de repente pagan un préstamo, porque tienen utilidades. Entonces, de una manera indirecta, el sector informal, con su consumo, contribuye al crecimiento de la economía. Igual les dije, la persona que vende dulces en la entrada a la universidad, pues con el dulce que yo le compré, ella va a comprar alimentos, tal vez calzado, tal vez paga el servicio de electricidad en su casa. Este dulce que yo compré lo hizo una industria que pertenece al sector formal. Esta industria de igual manera paga salarios, tiene utilidades, puede estar pagando un préstamo, etcétera. Entonces, entre más dulces vende el sector informal, va a haber más producción en una industria que pertenece al sector formal. Entonces, el sector informal contribuye de una manera indirecta en la generación de valor agregado del sector formal, contribuye en el crecimiento de la economía, es un efecto multiplicador. Ahora, como lo estimó el Banco de Guatemala, a partir de la base 2013, que es una de las novedades donde ya calcula cuánto representa el sector informal dentro de la economía, para el año 2022, en el PIB de Guatemala, el 79.6% proviene del sector formal y el 20.4% del sector informal. Entonces vemos una relación de 80-20. 80% del PIB proviene del sector formal y el 20% del sector informal, números redondos. Ahora bien, si nosotros vemos el sector industria, que aportó 14.2% al PIB, ese 14.2% que aportó la industria al PIB, el 11% es del sector formal y el 3.1% del sector informal. Igual lo podemos ver con el comercio. El comercio, al por mayor, al por menor, reparación de vehículos, de motores, etcétera, el 10.8% de crecimiento que tuvo la economía, el sector comercio tuvo 18%. Ese 18%, el 10.8% lo puso el sector formal y el 7.3% lo puso el sector informal. Entonces, esta metodología del sector informal, que es de las novedades, se expresa mediante esta estimación que estoy presentando en esta ecuación que hizo el Banco de Guatemala. Al final del año, este 20.4% es lo que en realidad aportó el sector informal, la quinta parte de la economía. Y dijimos al inicio de esta ponencia
que el 79%, el 70% de la población está dentro del sector informal. Es decir, que la población, que es el 70% del sector informal, aporta este porcentaje al PIB. Por lo tanto, el sector informal, si se pasara al sector formal, tendría que tener algunas condiciones que tal vez no quisieran cumplir, pero también el sector informal puede generar bienes y servicios con más valor agregado y podría contribuir a la economía con más siendo informales. ¿Y esto cómo se puede lograr? Bueno, invertir en educación, invertir en ciencia y tecnología. Porque vemos empresas de 1 o 2, 3 personas, son informales, pero que pueden generar valor agregado alto siendo del sector informal. Pero para ello es importante la inversión en ciencia y tecnología, en educación. Aquí tenemos el crecimiento de la economía de Guatemala en el año 2022. Creció 4.1%. Y este 4.1% de crecimiento estuvo principalmente por el sector formal en un 84%. Es decir, este 4.1%, el 84% provino del sector formal y el 15.6% del sector informal. Ese 4.1% que creció la economía principalmente estuvo explicado por el comercio. Y el comercio, el 10% lo explicó el sector formal. Y así vemos nosotros con todas las demás ramas de actividad. Una rama de actividad que en los últimos años tuvo un buen desempeño en nuestro país fue la minería. Sin embargo, por tener una incidencia muy baja, que es menos del 2% en el PIB, aunque tenga una tasa de crecimiento alta por su incidencia en la economía, pues no va a ser impacto, no va a tener mayor peso en el crecimiento. Conclusiones. El sector informal es el sostén de la mayor parte de familias en Guatemala. La economía informal genera bienes y servicios con escaso valor agregado y no cuenta con incentivos para la formalización. Pues agradezco mucho su tiempo, su atención, la invitación